Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Hace poco estaba entrevistando a un psiquiatra, a Guadalberto Rodríguez. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Y yo le preguntaba qué nos estaba pasando a los venezolanos con todo esto que cada día vemos en el país, las marchas, las contramarchas, las bombas lacrimógenas. Y se ha desatado como una especie, leí a alguien, entre los que participan en el combate de estas manifestaciones, unos intentos de odio hacia los manifestantes. ¿Eso se está viendo aquí? Le pregunto a María Albert Barrios, diputada de la Asamblea Nacional. Tú has participado en unas marchas, me imagino, ¿no? Claro. ¿Y has llevado bomba pareja? Como todos los venezolanos en la calle. Sí. ¿Y entonces? Esto es una lucha como respuesta a un golpe de Estado que se dio en el país. Un golpe de Estado dado por Nicolás Maduro. Ese golpe de Estado tiene apellido, pero también tiene características. Y lo decía ahorita, el odio, la división, la represión. Eso es lo único que sostiene este gobierno. Del otro lado tiene gente en la calle, un bravo pueblo venezolano, exigiendo el respeto a sus derechos, además derechos constitucionales, porque protestar y pensar distinto es un derecho en la Constitución. Y lo más reciente de la obra de Nicolás Maduro fue un golpe de Estado a la Constitución misma, convocando un fraude, porque no se puede llamar algo legal o legítimo a una convocatoria que solamente reconoce al 50% del país y el otro 50% totalmente manejado por un gobierno de la mano de Nicolás Maduro, que no ha hecho otra cosa que traer hambre, miseria y desidia a lo que ha sido la familia venezolana. Ahora, tú eres diputada más joven que hay ahorita en la Asamblea Nacional, ¿no? Sí, ¿Tienes por ahora. 25 años? 26. Ah, 26. Creo que cuando era candidata tenía 25. 24 o 25. 24 o 25. ¿Qué siente una joven frente a esta situación? Rabia, tengo mucha esperanza. Siente frustración, ¿qué siente? Es que la indignación es el resultado de todo lo que ha tenido que aguantar el pueblo venezolano con este gobierno. Como representante de Katia, el Junquito y la Pastora, los testimonios de cada mujer, de cada madre... ¿Qué te dice? Ajá. ¿Qué dicen? Que están cansados, que no quieren más un gobierno que quiere manejar a la gente por una bolsa de comida que llega cada 2 meses a las comunidades, como es el caso del CLAP, que tiene personeros en las localidades que quieren amedrentar y amenazar a los vecinos por pensar distinto, que tocar una cacerola implica que te caigan a tiros en la noche. Eso es lo que vive la gente de Katia. En el Junquito la gente vive la situación de que pueden pasar 6 y hasta 8 meses sin agua. En la Pastora la inseguridad se hace dueña de las calles de la Pastora todas las noches del mundo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de ese pueblo? Ir a la calle. E ir a la calle dentro del marco constitucional, en una lucha por la democracia. Ahora, ¿sienten que están perdiendo el tiempo? No, para nada. La gente está consciente del por qué es esta lucha. Es que ya basta de Nicolás Maduro. Es que ya basta de la corrupción, de la mentira, del odio, de la división. Porque eso es lo que ha hecho este gobierno. Cuando tú dices ya basta de Nicolás Maduro, ¿qué aspiras tú? Yo aspiro la construcción de un país... Que él se vaya. Es que todo tiene que venir de la mano por la vía electoral. No, por eso. Cuando me dices que aspiro un país que aspiramos todos los venezolanos. Un país que se construye desde la diferencia. La vía electoral está prevista para el 18, ¿no? Es que la vía electoral puede darse, porque a la gente no se le puede olvidar que el año pasado este mismo gobierno le arrebató el referéndum revocatorio a los venezolanos y tampoco respondió por el cronograma electoral de las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes en diciembre. Empezando el año, ya los golpes de Estado del gobierno se han visto desde distintas maneras. El primero, la violación a la Asamblea Nacional, como órgano representativo del pueblo venezolano, electa por más de 14 millones de venezolanos. En segunda instancia, el referéndum revocatorio, arrebatado, sin razón, sin por qué. Quieren ir a una mesa de diálogo, pero se sabe que es un gobierno mentiroso y además es el gobierno de la excusa. ¿Por qué no hay elecciones en este país? ¿Por qué no hay liberación de presos políticos? Pero no están llamando al diálogo. ¿Por qué no hay apertura del canal humanitario? Por ejemplo, Jagua llama a que vayan... Pero ¿cuál es el diálogo? El diálogo de la represión, de las tanquetas.
de la Fuerza Armada Nacional en contra del constituyente. venezolano. Es que eso no puede llamarse constituyente si el pueblo venezolano no aprueba la convocatoria. Es que hay que estar conscientes de que esto es un gobierno que se resume en 20 personas versus millones de venezolanos en las calles exigiendo sus derechos. Además con conciencia política, porque el pueblo venezolano hoy con la Constitución en la mano está exigiendo 4 puntos muy claros. La apertura del canal humanitario para alimentos y medicinas, porque aquí hay una crisis de pobreza, de falta de alimentos y de medicina. La liberación de los presos políticos. ¿Por qué tienes que castigar y perseguir y torturar? Porque eso lo hablaremos más adelante, esto ya es un gobierno que tortura a quien piensa distinto. Elecciones libres y justas. ¿Cuál es el miedo? Me consta, pero para terminar las 4 exigencias. ¿Cuál es el miedo de este gobierno a contarse? Hay 690.000 voceros que pueden ser hoy representantes y miembros de un consejo comunal, y desde abril del año pasado no hay elecciones ni delegación de vocerías en consejos comunales. Y una quinta que es muy importante, la restitución del orden constitucional, porque con el respeto de la Asamblea Nacional no hay un CNE que responda a la agenda del gobierno, sino a la agenda del pueblo venezolano. Un TCJ al servicio del pueblo venezolano y no de la agenda de Nicolás Maduro. Un defensor del pueblo que en lugar de defender el cargo y al gobierno, pues defienda al pueblo venezolano. Son 4 exigencias muy claras. Y cuando me preguntabas algo que no quiero dejar por fuera, que esto es un gobierno que tortura, el hecho de que jóvenes y civiles sean juzgados en tribunales militares es la demostración de que esto es un gobierno que tortura, sí, pero también es un gobierno dictador. ¿Por qué? Porque no puedes juzgar a civiles en tribunales militares, porque para eso tiene el ministerio. Pero es que la tortura trasciende el espacio. Ajá. La tortura trasciende cuando amenazas a alguien y entras en su urbanización a robar carros, a destrozar sus espacios, a destrozar la propiedad privada por pensar distinto. Ese es el colectivo, estás hablando. Vamos a un receso, regresamos. Yo creo que de los grupos armados. Hay que saber darle concepto a lo que merece. Vamos a un receso. Estás viendo Regiones. Bueno, hablar de los grupos armados. ¿Qué está pasando? Vuelvo y te digo, este es un gobierno que dio un golpe de Estado. Y lo único que mantiene a Nicolás Maduro en el poder es la represión a través de la fuerza y a través de estos grupos armados. Y es el odio y la violencia. Y eso se ha demostrado en los últimos días. Cuando me preguntas por qué grupos armados, ¿qué decía Elías Agua, Pedro Carreño en estos días? Que la Fuerza Armada Nacional iba a entrenar a las VC para hacer frente a esta lucha. ¿De qué lucha habla Pedro Carreño? Que está totalmente alejado a la crisis de pobreza, al desabastecimiento, a la crisis que sufren las madres venezolanas que tienen que comer entre 1 o 2 veces al día para alimentar a sus hijos. Esto es un gobierno totalmente aislado. Tú te mueves en San Martín, Katia, el 23 de enero, ¿no? Me muevo en Katia, el Junquito y la Pastora. Ajá. Soy criada en San Martín. ¿Qué ves tú ahí que te llame la atención? Lo que ves como en cualquier signo de parte del pobreza país. o como signo de miseria del ser humano. Que alguien no se pueda comer un buen bistec todos los días. Que alguien no pueda tener el insumo de proteína en su plato. Que la gente no pueda de pronto hacerse un Nestí, sino que le corresponda tomar agua, porque no le alcance para la fruta, porque no le alcance para la guayaba. El hecho de que los venezolanos hoy están perdiendo peso. ¿Sabes cómo se da cuenta quién es el jefe de una tropa militar? Porque es el más gordo. Y tuve la oportunidad el pasado domingo de decírselo a los que estaban detrás del murciélago en la Marcha de las Mujeres. Uno sabe quién es el jefe de ellos, porque es el más gordo. ¿Qué es el murciélago? El murciélago son estas paredes que te ponen las tanquetas de la guardia. Ajá. Para que no pases. Yo no entiendo cuál es el complejo que tiene el gobierno de no poder transitar libremente por Libertador, si ya los caraqueños están cansados de caminar las calles de Caracas y además de padecer las deficiencias y la negligencia de Jorge Rodríguez, por ponerte un ejemplo. ¿Qué mantiene realmente al gobierno de Nicolás Maduro? Es un tema que todos podemos reflexionar, pero que también tenemos la misma respuesta. Es la fuerza, el odio, la fuerza armada violenta, la represión, el odio y la división entre los venezolanos. Yo quisiera aprovechar Cuando este tú hablas espacio. de la Fuerza Armada, estás hablando del sector militar. No puedo incluirte a todo, la verdad, con prudencia y con responsabilidad. Y yo quiero aprovechar este espacio para darles un mensaje muy claro. Allá el soldado o aquel que decía sentenciar la vida de un inocente.
Pónganse la mano en el corazón. Piensen, apelen a la conciencia por la que empezó el proyecto de Chávez, el proyecto revolucionario. El proyecto que condenaba la tortura. El proyecto que condenaba al que castigaba al que piensa distinto. Hoy ese grupo pequeño que está condenando y que está reprimiendo al país es el que está torturando y es el que está castigando al que piensa distinto. Por eso tienes un pueblo todos los días en la calle. Por eso es que puedes ver una autopista llena todos los días en la calle. Y la gente no se cansa, porque de lo único que estamos negados en este país es a seguir viviendo lo que estamos viviendo. ¿Hasta dónde va a seguir esas marchas? Esto va a te seguir, preguntarán a alguien. esto va a seguir hasta que nosotros podamos rescatar el orden constitucional. No es algo que esté en mí, es algo que está en el corazón y en la fuerza de todos los venezolanos. El pueblo no está cansado y no va a haber mensaje del gobierno que la gente se siga creyendo. Seguiremos en la calle y en la calle exigiendo lo que te comentaba en el espacio anterior. Elecciones libres y justas, la liberación de los presos políticos con el cese de las inhabilitaciones políticas, la apertura del canal humanitario y el respeto a la Asamblea Nacional como órgano representativo de todos los venezolanos. Ahora, ¿tú crees que tu mensaje llega a donde tiene que llegar en función de que se respeten esas premisas que tú estás señalando? Yo sé que el mensaje llega no solo por María Albert Barrios o por una diputada o por la diputada más joven. El mensaje llega porque es el mensaje de todos los venezolanos. Es la exigencia de todos los venezolanos. Tienes el caso de la fiscal Luis Ortega Díaz, una persona que siempre se ha vinculado dentro del oficialismo, pero que asumió su cargo y además su deber institucional en el momento que le corresponde. ¿Cómo interpretas tú eso? Una actitud institucional, que es la que debería tener Tarek William Saab, por ejemplo, la que deberían tener todos los que hoy están en el gobierno, pero que usan el cargo para reprimir y castigar al pueblo venezolano. Porque el hecho de que se le obligue a alguien a hacer algo que no quiera, el hecho de que a las policías, a las mujeres de la Policía Nacional Bolivariana las obligaran a hacer un piquete y que con los ojos aguados esa fuera la respuesta que nos dieran, a decirles, nadie es quien para obligarte por una bolsa de comida, deja mucho que desear de este gobierno. Que es un gobierno que quiere lastimar a la gente con un bozal de arepa, que es un gobierno que ha hecho que los venezolanos hoy en día sean más pobres. ¿Ustedes logran conversar con esa gente que les ¿Y por qué no? Digo, ¿sí logran conversar? Es que se puede conversar en el marco de la ¿Han logrado creencia de un conversar? ¿Le han país. pedido explicaciones a los policías, a las mujeres? ¿Por qué están allí? Es que todo parte de creer en ese país que nace de la diferencia. Parte de creer de que sí es posible construirlo. ¿Qué sientes tú cuando ves a las muchachas que son policías en el piquete que no les deja pasar a ustedes? Lo que puede sentir usted cuando ve un venezolano y sabe que es su hermano. El hecho de que nosotros podamos construir un país desde la diferencia es clave para el momento que estamos viviendo. Este es el momento de entender, incluso hasta de pedir perdón por los que están haciendo lo que no deben hacer, por los que reprimen, por los que le quitaron la vida a Juan Pablo Pernalete, por el que le quitó la vida a Armando Cañizales, que está del lado de la represión y no del lado del pueblo que cada día crece porque sabe la injusticia que comete este gobierno. Ahora, ¿dónde están los presos de esos delitos? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde están? Yo te pregunto. Porque el que realmente dicta la orden, y esto es un mensaje nuevamente para la Fuerza Armada Nacional, el que dicta la orden no es el que la ejecuta. El que dicta la orden sigue engordando, pero el que la ejecuta es el que termina siendo juzgado o el que termina siendo condenado. Y no solo condenado por un tribunal, sino condenado por la historia. Entonces es el momento de que todos nos unamos en este mismo camino del rescate de Venezuela a través de la restitución del orden constitucional. Constitución y calle para un pueblo que quiere un cambio, que quiere elecciones libres, liberación de presos políticos, la apertura del canal humanitario y el respeto al órgano representativo de todos los venezolanos, la Asamblea Nacional. Bueno, gracias María Albert Barrios. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.